Estoy en línea con el invitado del día de hoy. Él es Gustavo Fernández, directamente desde Argentina. Él ya tuvo una breve presentación aquí en nuestro programa hace algunos fines de semana atrás, pero ahora sí es, digamos, la entrevista, la conversación plena sobre algunos misterios que él, que además tiene un podcast muy bueno llamado Al Filo de la Realidad, que ustedes lo pueden ubicar también, sobre todo en la plataforma iVoox, también tiene un blog, etcétera, sobre estos temas de anomalías, misterios y demás. Pues ahora nos va a hablar sobre algo de esto y sobre uno muy en particular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Buenas noches, Fernando. Nuevamente un placer estar en tu programa. Y como siempre, el saludo fraternal para tu audiencia y para tu equipo. Excelente, Gustavo. ¿En qué parte de Argentina te encuentras en estos momentos? Bueno, ahora estoy en la ciudad donde resido, la ciudad de Paraná, se llama así, pues está a orillas de uno de los ríos más importantes de Sudamérica, el río Paraná, precisamente en la provincia de Entre Ríos. En un paréntesis de unas pocas semanas antes de continuar con viajes de investigación y de difusión. Excelente. De eso se trata principalmente y por eso es que valoro la labor de investigadores como tú que se enfocan en ello. Siempre es interesante la investigación que diríamos bibliográfica, pero cuando es de campo, por supuesto, es mucho mejor estar en contacto con el testigo o a veces incluso con el propio misterio frente a frente. El día de hoy habíamos quedado en conversar principal, aunque no exclusivamente, sobre un enclave bastante interesante allá en Argentina que tú has investigado y que se llama Hernandarias. Como recordarán tus oyentes, precisamente mi intervención anterior fue estando precisamente en ese paraje, en esa localidad. Es muy interesante el hecho de que, por lo menos para mí, a veces uno recorre el mundo investigando zonas misteriosas y en ocasiones se encuentra que las zonas, no sé si las más interesantes, pero las que estarían en el top 10 se encuentran muy cerca de casa. Porque de hecho este pequeño pueblito, Hernandarias, se encuentra apenas a 100 kilómetros de aquí, de la ciudad de Paraná, donde yo resido. ¿Y por qué es muy interesante? Bueno, de alguna manera, como anticipé y comenté muy brevemente en mi entrada anterior, y ahora me extiendo un poco, el lugar es lo que yo denomino una zona forteana. ¿Qué significa una zona forteana? Término que se usaba mucho en el ambiente de investigación de lo insólito hace 40 años atrás y después fue cayendo en desuso. Y que es un homenaje a un investigador norteamericano, Charles Fort, que allá por los años 1930, 1940 del siglo XX, del siglo pasado, hizo las más importantes recopilaciones de fenómenos enigmáticos, insólitos, inexplicables de todo el mundo. Entonces, en el ambiente solemos llamar zona forteana a lugares donde se concentran una variedad de fenómenos aparentemente distintos entre sí, en cuanto a su origen, en cuanto a su naturaleza, pero todos concentrados, me repito, en una área geográfica muy limitada. ¿Qué es lo que ocurre en Hernandarias? Bueno, el principal llamador es un fenómeno lumínico que se viene produciendo desde hace aproximadamente 70 años atrás, que se conoce con el nombre de la luz del Correntoso. Uh-huh. ¿Por qué la luz del Correntoso? Este pueblo, Hernandarias, se encuentra también a orillas del mismo río que yo mencioné anteriormente, el río Paraná, o sea, 100 kilómetros al norte de mi ciudad, pero en la orilla del mismo río, que de hecho tiene unos 1.500 kilómetros de extensión desde que nace en Brasil, en el Amazonas, hasta que finaliza frente a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Capital de Argentina. En donde se encuentra este pueblo hay un brazo de ese río que recibe el nombre de Correntoso. Y desde hace, como te decía, 60, 70 años, aparece con mucha frecuencia, varias veces por mes sería la rutina, una luz que algunos describen como una pequeña esfera de unos 30 centímetros de diámetro, en ocasiones roja, en ocasiones amarilla o blanca, que se eleva de una zona de pantano, se mueve por sobre una isla, sobre el brazo del río, en ocasiones cruza el río, que es muy ancho,
tiene unos 2 kilómetros de ancho en el punto que estamos hablando, se acerca al pueblo de Hernandarias y luego se aleja y desciende y se pierde entre esas zonas de islas y de pantano. Algunos lo definen como un ovni, de hecho, claro, es un objeto volador no identificado, pero eso no significa que necesariamente sea una nave de origen extraterrestre, que es lo que el común de las gentes normalmente asocia con la palabra ovni. Hay otras posibles explicaciones, descartadas las explicaciones naturales, convencionales, que han sido investigadas y, como dije, han sido descartadas. Cabe la posibilidad de que se traten de fenómenos energéticos muy propios del lugar. La zona tiene ciertas anomalías energéticas, electromagnéticas, muy interesantes. Es un lugar donde han aparecido también distintos tipos de entidades sobrenaturales, me permito definirlo así, a la vera de caminos y en cercanías de viviendas, en distintas circunstancias. En fin, estos fenómenos, aparición de ovni, aparición de entidades no físicas, todas ocurren en un radio muy pequeño, en un radio que no tiene más de 5 kilómetros de diámetro, y además no son hechos episódicos, no son historias que ocurran alguna vez, por más que tengamos testigos y luego no vuelven a ocurrir, sino que se producen muy frecuentemente, tal vez por esas características energéticas del lugar, asociables a otros puntos muy interesantes. Voy a hablar de Argentina, podría hablar de distintos lugares del mundo, por supuesto, que tienen esa misma naturaleza, pero aquí en Argentina es mucho más conocido, bueno, fuera de Argentina también, el Cerro Uritorco, ubicado en la provincia de Córdoba, ¿no?, con una gran historia de aparición de ovnis. En la provincia de Mendoza, sobre la cordillera de los Andes, una zona que se conoce como la ruta ufológica, porque es zona de reiteradas apariciones de objetos no identificados, entre lo que se conoce como la localidad de Uspallata, en la provincia de Mendoza, y un área muy especial en la provincia de San Juan, conocido como Pampa de Leoncito, 180 kilómetros de un punto al otro, donde aparecen este tipo de fenómenos de forma muy reiterada. Y yo acabo de regresar este jueves, que acaba de pasar, de la Patagonia, con bastante material interesante de otra zona de estas características, Península Valdés, en la provincia de Chubut, esto es en plena Patagonia, donde se repite este mismo tipo de fenómenos, ¿no? Apariciones sobrenaturales, apariciones de ovnis, detección de extrañas energías. El caso particular de Hernandarias, y cierro el comentario, por lo menos de Hernandarias, es que la proximidad geográfica y el hecho de que el fenómeno ocurre y siga ocurriendo, nosotros hemos tenido oportunidad de filmar y fotografiar estas luces en una de nuestras incursiones, de recoger testimonios. Prácticamente no hay habitante de ese pueblo que no lo haya visto o tenga entre sus relaciones o allegados alguien que lo haya visto. A veces 2 generaciones atrás, ¿no?, por la cantidad de años que estamos hablando. Y esto es muy interesante porque es un fenómeno vivo, ¿no?, que permite la investigación en el lugar y en el mismo momento. Así es. Me gustaría que nos contaras un poco sobre estos casos de aparición de seres imposibles, pero antes de eso, ¿cómo olvidar lo que mencionaste en la anterior ocasión, que es la existencia de por lo menos un caso de teleportación, que incluso pues fue constatada al parecer por autoridades? O sea, no se trata solo de un decir, no se trata solo de un rumor, sino de algo del cual ha quedado el dato oficial de que sí pasó algo extraño ahí. Quisiera por favor que nos comentaras respecto a este suceso. Este hecho ocurre en mayo del año 2017, 5 años atrás. Un niño, en ese momento de 11 años de edad, perteneciente a una familia, digamos, de clase muy humilde, pescadores. Este río, por su extensión y su anchura, tiene una
nutrida población de peces, ictícola, entonces existen pescadores artesanales que capturan estas piezas y las venden en los mercados locales, ¿no? Entonces, este muchachito, una noche, 10 de la noche, estaba reunido con la familia, se preparaban para cenar, para comer, y la madre le pide en un momento que se dirija a una pequeña vivienda colindante con la que se encontraba en ese momento a buscar unos utensilios de cocina para poder atender al grupo familiar que se había reunido. Uh-huh. El niño sale acompañado por un hermano mayor de 20 años y una hermanita menor de 3 añitos. El hermano mayor decide acompañarlo porque la cerradura de esa vivienda colindante, que también pertenecía al grupo familiar, tenía problemas y él consideraba que su hermano iba a tener dificultades para abrirlo, entonces lo acompañan. Van los 3, cuando llegan frente a la puerta, el mayor se adelanta, empieza a forcejear con la cerradura, y unos pasos atrás, unos 3 metros atrás, quedan esperando este niño, el de 11 años, cuyo nombre obviamente nos reservamos, con su pequeña hermanita al lado. El mayor está tratando de abrir la cerradura y de pronto siente o percibe un golpe de luz, un flash a sus espaldas. Pensando que alguien le estaba tomando una fotografía, gira y encuentra que el niño había desaparecido. Uh-huh. Y la hermanita, la pequeña, la niña al lado, con una cara de pavor, señalaba balbuceando el lugar donde había estado parado el niño anteriormente. Uh-huh. Pensando que se había escondido y estaba haciendo una broma, toman a la pequeña, regresan a la casa, le preguntan al resto de la familia si estaba ahí, la familia obviamente dice no, si fue contigo a buscar, que sí, que no, salen, piensan que es una broma, después se empiezan a preocupar, lo empiezan a llamar, a los gritos primero, ya desesperados, se van separando. Es una zona donde las viviendas son muy humildes y están separadas por terrenos vacíos, ¿no? Unas de otras, empiezan a distribuirse temiendo que se hubiera descompuesto, pasar algo, pero pasan así 10 minutos. La madre lo llama, el niño tenía un celular muy humilde, ¿no? Pero estaba siempre con el celular encima, lo llama a su móvil, a su celular, le da como fuera de área de servicio, ¿sí? Uh-huh. Y a los 10 minutos, cuando están todos buscando, suena el celular de la madre, atiende y es el niño, quien desesperado y llorando le dice que no sabe qué le pasó, que tiene miedo, que no sabe dónde está. La madre le habla para tranquilizarle, le pide que le diga, le describa lo que estaba viendo, y él describe una zona del pueblo que la madre y el padre reconocen inmediatamente, exactamente al otro lado del pueblo, en la entrada al mismo, viniendo por la carretera, ¿no? Entonces, le dicen que no se asuste, que iban a buscarlo, que se quede ahí, acuden a un vecino, ellos no tenían vehículo propio, acuden a un vecino, el vecino, inclusive conservamos los mensajes de texto, no usaban WhatsApp, que se intercambian, porque el vecino ya se había acostado a dormir, entonces lo llaman, le envían un mensaje, le explican lo que pasa, el vecino le contesta por mensaje, bueno, un minuto, ya me levanto y lo buscamos, conservamos, los textos, y van con su automóvil hasta ese punto, al entrar al pueblo y lo encuentran en lo que aquí llamamos una garita, que es una parada de buses, lo que en Argentina se llama colectivo, que son los buses urbanos e interurbanos. Uh-huh. Estaba el niño sentado llorando. Lo llevan, le preguntan qué pasó, el niño dice que no sabe, que estaba parado detrás de su hermano y de pronto ve una luz redonda a su lado que le llama la atención, y en ese momento un golpe de luz, evidentemente el mismo flash o golpe de luz que percibe el mayor cuando estaba frente a la puerta, y lo siguiente que recuerda es haber aparecido acostado en el suelo de ese punto de parada de buses donde lo encuentran finalmente. Lo llevan al hospital local, preocupados, obviamente ingresa en el hospital un menor de edad, la legislación argentina da órdenes de que intervenga inmediatamente la justicia porque se quiere evitar o presupone algún tipo de violencia intrafamiliar, ¿no? O de abuso infantil. Claro. Y esa es la razón por la que interviene la policía primero, la justicia luego,
y un organismo provincial que se llama COPNAF, que es la Comisión de Protección del Adolescente, el Niño y la Familia. Bueno, de ahí en más comienza, primero, esto tiene un par de días después una enorme difusión, primero local, luego provincial y finalmente nacional. Paralelamente comienzan las investigaciones de oficio. Las autoridades en principio presuponen alguna broma de niños, como que se escondió y lo buscó un amigo y en algún vehículo se dirigieron al otro punto. Bueno, vamos a ser muy puntuales. Todas esas presunciones no sobreviven el menor análisis. Por ejemplo, nosotros hemos tenido... ¿Por qué digo nosotros? Porque como uno de los miembros de nuestro grupo se llama, lo había comentado en mi entrevista anterior, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, IPEC son sus siglas. Uno de los miembros del IPEC es un conocido vecino de ese mismo pueblo. Entonces, de ahí vino la relación por la cual la familia, en principio, dijo, solo queremos tratar con estos investigadores, o sea, nosotros, porque éramos los que podían conocernos personalmente. Llegaron investigadores de otras localidades y la familia no los quiso atender. Entonces, además de las investigaciones oficiales de las autoridades, en forma civil, nosotros fuimos los únicos que intervenimos en el caso. Pudimos tener acceso a las cámaras de video del pueblo. Y es muy interesante, porque durante más de una hora previa a la desaparición del muchacho, ninguna cámara muestra absolutamente a nadie desplazándose en las calles del pueblo, lo cual es muy lógico. En pleno mes de mayo, 10 de la noche en ese pueblo, la gente apenas oscurece y ya se queda en sus domicilios, es muy raro ver gentes en las calles, ¿no? Claro, Entonces, por el factor climático, me imagino, del casi invierno en esas... Claro, pero también por una costumbre que tiene que ver con la dinámica local, es decir, es un pueblo donde la mayor parte de sus habitantes viven de actividades agropecuarias. Entiendo, entonces claro. comienzan la jornada muy temprano. Me explico, normalmente 10 de la noche la gente ya está durmiendo. Entonces, las cámaras de video no muestran absolutamente a nadie hasta que muestran el momento en que a toda velocidad pasa el vehículo donde iban los padres a buscar al niño. Es decir, que la presunción de que caminando es imposible. En línea recta, si trazáramos una línea recta por el aire, no te digo ya, Fernando, recorriendo las calles, hay 3 kilómetros, 200 metros entre el punto que desapareció y el punto en que apareció. Caminando o corriendo es imposible cubrir esa distancia, más era un niño, digamos, un poco excedido de peso, es decir, no estaba en su mejor estado físico en ese momento. Si se hubiera acercado un vehículo a recogerlo, se lo habría escuchado, los perros del barrio hubieran hecho un tremendo alboroto, pero que además tendría que haber aparecido en una de las cámaras de video, y no aparece absolutamente nada. ¿Me explico? Claro. Esto es tan interesante porque nos consta que en algún momento las autoridades presionaron a la familia para que el niño reconociera que era todo un bluff, ¿no? Todo un fraude armado para poder cerrar judicialmente el caso. Y por supuesto, el niño no admitió ningún fraude, era el más aterrado, la familia enojadísima con las autoridades, porque la familia no quería... A ver, lo que la familia sigue queriendo ahora es que alguien les explique qué pasó. Fíjate tú que, por ejemplo, no han brindado entrevistas periodísticas, pese a la cantidad de medios de prensa, inclusive de Buenos Aires, que llegaron al lugar y que le ofrecieron a la familia dinero por hacer la nota con el caso. La familia, por salvaguardar al niño, al muchacho, no quiso hacer ningún tipo de entrevista periodística y solo se sometieron a las exigencias de las autoridades, porque es por ley, lógico, y a las entrevistas con nosotros. Lo interesante es esto, que no puede demostrarse ni explicarse de forma convencional o fraudulenta cómo el niño desaparece en un lugar. Porque por supuesto se investigó la posibilidad del complot familiar, que la familia estuviera toda montando en conjunto, se
Se exploró, y esto es un tema que a mí realmente me molesta un poco, y se prejuzgó a esta familia porque las primeras reacciones, inclusive periodísticas, fueron de escarnio, fueron digamos, de descalificación, tanto al niño como a la familia, que lo habían inventado, que estarían buscando dinero fácil, que estaban alcohólicos o drogados. Nada de eso tuvo el menor fundamento, y la justicia tuvo que terminar archivando la causa sin una explicación, porque lógicamente la justicia no va a admitir la teleportación como causa oficial. Tuvo que terminar archivando el expediente. Es más, a mí me consta, por contactos personales, que en esa organización que yo les mencionaba, que supuestamente se encarga de velar por los niños y los adolescentes, el COBNAF literalmente se borró del sistema informático el ingreso del expediente de este caso. Digamos que resultaba demasiado incómodo, ¿no? Quizá claro. Siempre en esas instituciones... Era tan incómodo que eliminaron el expediente, no sea cosa que el día de mañana alguien vuelva sobre el particular, nosotros en primer lugar, y tengan que admitir su ignorancia para explicarlo. En el caso de la justicia, sus atributos son otros. Les permiten decretar el secreto de sumario, con lo cual ningún civil, a menos que sea parte implicada en el caso, tiene acceso al mismo. Nosotros sostenemos un contacto muy frecuente con esta gente. En estos 5 años hemos creado un vínculo. El muchacho se encuentra en perfecto estado psicológico y físico, sigue adelante con la vida normal de un joven de un pueblo de esas características. La familia sigue, yo creo que tienen sentimientos contrapuestos, porque por un lado preferirían dar vuelta a la página, y por otro lado nos reconocen que siguen queriendo entender. Claro, ¿cómo le explicas a una familia que ni siquiera tiene completa la formación primaria educacional lo que es una teleportación, Fernando? ¿Me explico? Claro. Entonces ellos siguen en un punto angustiados esperando respuesta. Y estuvimos en esta investigación de campo cuando estuvimos conversando telefónicamente unas semanas atrás, ya organizando la posibilidad de que en unos meses, cuando este niño, ahora adolescente, alcance la mayoría de edad, el año que viene, y por lo tanto no va a poder pesar el secreto de sumario impuesto por la justicia con la tutela legal del expediente, presentarnos junto con el niño como parte interesada para exigir legalmente la liberación del expediente. Así que supongo que vendrán algunas novedades quizás interesantes en unos meses. Así es, y me imagino que por el hecho también de que aún es menor de edad, es un poco complicado, aunque no sé qué tanta validez le des tú a ese recurso, de quizá echar una oteada en ese tiempo perdido, ¿no?, entre la aparición del niño y su desaparición previa, evidentemente, mediante algún mecanismo como la hipnosis regresiva. No sé si es que por ahí lo estás... Esa es una de las instancias por las que estamos esperando. Nosotros no podríamos hacer hipnosis regresiva porque, aunque los padres estuvieran de acuerdo, la incidencia legal, o sea, la intervención del Estado en el caso, nos vetaría la posibilidad. Me explico, es decir, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, las autoridades, la justicia, tiene el poder de veto aún sobre las decisiones de los padres. Okay. ¿Se comprende este punto? Sí. Pero no cuando el niño cumple la mayoría de edad. Evidentemente. Porque a partir de ese momento, él es el que decide sobre su cuerpo y sobre su vida. Y entonces, como él también, obviamente, está... Además, es una
personita muy, muy cálida, muy dispuesta a colaborar. Entonces lo que estamos esperando es que cumpla la mayoría de edad para que se presente él a un examen que incluya regresión hipnótica sin que puedan aparecer las autoridades a objetarnos absolutamente nada. Me parece excelente, habrá que esperar, ¿no? Como siempre dicen, el tiempo al final revela los misterios y da la razón, pero sí, porque justamente el factor interesante es que aquí, tú has mencionado pues que es un lugar, digamos, son alrededor de 5 kilómetros a la redonda donde ocurren una serie de fenómenos de lo más variados, y aquí tenemos un elemento clásico, usualmente, aunque no exclusivamente, del fenómeno ovni, ¿no? Como es el tema del tiempo perdido o los flashes, y además se comenta, o lo comenta el propio jovencito, el propio adolescente, que vio justamente a una de estas luces que son tan características de ese lugar. ¿Cuánto tiempo más o menos transcurrió entre su desaparición y el contacto que hizo? Hay también un detalle que no quisiera dejar pasar, porque ya desde que lo escuché hace mucho tiempo en uno de tus podcasts, fue el que me llamó quizá más la atención, que es que pues el celular cuando llamaron no sonaba como apagado, tampoco sonaba como en una llamada ocupado, sino fuera del área de cobertura, que eso es un detalle demasiado singular y que puede estar también detrás de lo que ocurrió, ¿no? O sea, vamos a aceptar que las teleportaciones existen, vamos a ponerlo así. ¿Dónde estás mientras te teleportas, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? ¿Realizas alguna conexión vía lo que llamarían una especie de agujero de gusano, ya metiéndonos en la especulación pura y dura, a donde obviamente no llegan las ondas de la telecomunicación humana? O sea, ¿dónde estás mientras ocurren eso, ¿no? ¿A través de qué canal es que pasa tu cuerpo físico para llegar a ese otro punto? ¿Y qué voluntad opera en eso, si es que hay alguna, ¿no? Hay toda una serie de preguntas, pero me parece el detalle del celular, cuando menos, bastante inquietante. Lo que te iba a preguntar directamente es cuánto tiempo pasa entre que desaparece y entre que realiza el jovencito la llamada. Muy poco menos de 10 minutos, 9 minutos y algunos segundos. Por supuesto, esto es casi evaluado por default, porque obviamente la familia no miró la hora en el reloj en el momento en que desapareció, ¿se entiende? Es decir, fuimos reconstruyendo los tiempos, hicimos varias reconstrucciones in situ. Entonces, bueno, le pedimos al hermano mayor que desde el momento en que ve que el niño desaparece, cómo se movió y a qué velocidad está la casa, y que te recuerden qué dijeron y quién salió primero y hacia dónde caminó. Entonces, reconstruyendo todo, ¿no? No llegamos a los 10 minutos, 9 minutos y segundos, que pueden ser un poco más, un poco menos. Esto en cuanto al tiempo. En cuanto a lo del celular, a ver, este mensaje no se encuentra, el aparato se encuentra fuera del área de cobertura del servicio. Es un mensaje estandarizado, grabado, por supuesto, claro, que no necesariamente tenemos que interpretarlo como que el celular y su propietario se encontraban fuera físicamente del área. Lo que está diciendo es que el celular está encendido, pero no tiene acceso a la señal. Pero ahí también puede haber explicaciones más, si se quiere, más convencionales, es decir, distintos tipos de frecuencias que puedan estar inhibiendo la llegada de la señal, aunque registre que el aparato sigue encendido. Esto, por supuesto, es especulación pura. Todo lo que decimos a partir de ahora es especulativo, ¿no? También es posible que estuviera en algún tipo de dimensión o plano paralelo. Yo lo que quisiera poner un poquito en perspectiva es que, algo que dije al principio, la tendencia instintiva que tenemos a asociar el ovni con lo extraterrestre. Varios investigadores que inclusive no hablaron ni con el niño ni con la familia, y que sin embargo se manejaron con la información superficial que pudieron recoger quizás en algunas personas del pueblo o a través de internet, hablaron de abducción por parte. Estamos hablando de un fenómeno lumínico
el niño mismo lo dice, una esfera como de 30 o 40 centímetros de diámetro a un lado de él, cerca del suelo, es lo que alcanza a ver antes de recibir el impacto de una luz y despertar, diríamos así, en el lugar donde finalmente es hallado. Y yo me sigo reservando la posibilidad de asociar esto a una gama de fenómenos parapsicológicos, de lo cual también hay muchísima bibliografía histórica, pero también académica sentada, porque el fenómeno de teleportación, de hecho la palabra, no proviene ni del ámbito de la ciencia ficción ni del ámbito de la ufología, proviene del ámbito de la parapsicología, porque los primeros casos de teleportación ya quedan registrados por la Asociación de Investigaciones Psíquicas de Londres alrededor del año 1880, sin que en ese momento interviniera en la ecuación ni los ovnis, ni las naves extraterrestres, ¿se entiende? Entonces, este tipo de fenómenos, insisto por tercera vez, esta tendencia innata a asociar luz y desaparición con una especie de abducción es simplemente un modismo cultural. Podemos estar en presencia de algún otro tipo de fenómenos a los cuales inclusive podemos estar desconociendo en cuanto a su causa, su naturaleza, y que no tienen que ver con otros tipos de ovnis, donde la posibilidad de la visita extraterrestre es como más evidente y más cierta. Es posible que esa luz sea la señal colateral, digamos, el fenómeno circunstancial que acompañan a algún tipo de plegamiento del tiempo y el espacio, a la apertura o al cierre de un portal. Es posible que eso recordemos un fenómeno que ocurrió en la zona y que para mí no es ajeno a todo esto. Uh-huh. Hay una historia que se basa en hechos reales, que se conoce con el nombre del caníbal del Paraná. Okay. ¿Qué es esto del caníbal? Recuerden que Paraná es el río, ¿sí? Uh-huh. Este río del que estamos hablando. En el año 1930, de 1933 a 1936, miren, casi 100 años atrás, ocurrió un hecho espantoso en esa zona, frente a Hernandarias, precisamente en una de estas islas que hay en el río, donde un individuo de nombre supuestamente Aparicio Garay, con unos trastornos psiquiátricos muy extremos, secuestraba niños para asesinarlos y canibalizarlos y devorarlos. Esto es un hecho histórico, hay investigaciones de la época, material periodístico, material accesible inclusive en internet, en YouTube, para quien le interese, o un caso que disparó una investigación judicial y policial que permitió atrapar a este sujeto. Se le adjudicaron entre 6 y 7 asesinatos más, pero en la región hoy en día se sigue hablando, porque esto, digamos, quedó impregnado en el inconsciente colectivo, ¿no? por la monstruosidad del hecho, que habría llegado a asesinar hasta 40 niños. Wow. Con el fin, como dije antes, de descuartizar sus cuerpitos, cocerlos, freírlos, cocinarlos de distintas maneras y alimentarse de ellos. El lugar donde aparece la luz del correntoso, yo decía aquí en tu programa que aparece en un punto específico, luego se desplaza hacia el pueblo, hacia el río y desaparece, pero siempre aparece en el mismo lugar. Es aproximadamente la misma zona donde en medio del monte silvestre vivía y asesinaba a este sujeto. Entonces yo me pregunto, ¿esto es casual? Claro, me imagino... Que se produzca esta relación estrecha entre el lugar. Además, el fenómeno empieza a producirse después de muy poco tiempo después de 1936. Es decir, los lugareños recuerdan a abuelos que allá en 1940 veían la luz, pero nadie recuerda que antes se la viera. Uh-huh. ¿Me explico? Claro, entonces, y me imagino también, Gustavo, que los pobladores del lugar, al ser un sitio, pues, como tú mencionabas, no solo pequeño, sino, vamos a llamarlo así, bastante tradicional,
habrán hecho también, digamos, la lógica conexión, o aparentemente lógica conexión entre estos hechos y el lugar donde aparecen las luces, y quizá, no sé, al menos aquí en mi país ocurriría, lo tomarían como una especie de alma en pena de este sujeto, pues no solo condenable, sino que habría quedado condenado a vagar y a seguir, pues, digamos, por los lugares que marcaron su vida y la muerte de otros, ¿no? O sea, prácticamente como una especie de aparición fantasmal. No sé si eso es una de las explicaciones que se da en la zona, ligando la luz del Correntoso con este sujeto execrable, ¿no? No, fíjate tú, cómo cambia el paradigma, ¿no? Según qué país, según qué región. Porque la asociación entre los asesinatos de este sujeto y la luz del Correntoso recién la hacemos nosotros. La gente del lugar, si bien el concepto de alma en pena, ¿no?, de espíritu errante existe en toda Sudamérica, claro, en mayor o menor grado, la gente del lugar nunca había asociado a la aparición de la luz, porque de hecho los primeros que logran fijar geográficamente dónde se tenía aquí se le llama su ranchada, que es como una especie de choza muy provisoria, ¿no?, muy improvisada en el medio del monte espeso. Los primeros que fijan la ubicación somos nosotros. Okay. La gente sabía que este individuo vivía en las zonas de islas, como se dice aquí, ¿no?, en las zonas de pantanos, pero que es muy extenso frente al pueblo. Estamos hablando de una zona, la zona de pantanos tiene unos 20 kilómetros de extensión por otros 20 de ancho, es una zona muy extensa, y sabían que este sujeto, el recuerdo que se había conservado es que vivía en esa zona, pero no exactamente dónde. Uh-huh. Y te voy a decir más, esto seguramente es algo relativamente reciente, yo calculo que de unos 40 o 50 años atrás, es muy interesante porque gente muy mayor que recuerda haber visto la luz, recuerda que ya en los años 70 del siglo pasado, o sea, 1970, 1980, cuando veían la luz, pensaban en un ovni, porque en ese entonces, en los años 70 y 80, por lo menos aquí en Argentina, el concepto del ovni como nave extraterrestre, ¿no?, uh-huh, estaba muy difundido popularmente a través de la prensa. Aún en gente de campo pensaban en eso que leían en los diarios o veían en la televisión, los platos voladores, pensaban más en relación la luz del Correntoso a la idea de plato volador que a la idea del espíritu o el alma en pena que más que de Aparicio Garay, es decir, el sujeto el caníbal. Yo estoy pensando en el sufrimiento como energía materializado de los niños asesinados. Claro. Uh-huh. Más o menos también. Alguien condenado a vagar por sus crímenes, si lo estoy pensando en lo que en parapsicología se llama un egregoro, es decir, una entidad fusionada por el dolor y la energía de sufrimiento, porque él no los mataba enseguida, no quiero ser desagradable y truculento, claro, pero él secuestraba a los niños, los sometía sexualmente durante varios días y luego los mataba. Claro. Y los devoraba. Sí, entonces, justamente esta situación sería similar a la que se da también como una posible explicación en lugares donde han ocurrido pues otros hechos quizá no tan así escabrosos y realmente impresionantes en lo negativo como estos, no tan seriales también, pero digamos, por poner un ejemplo clásico, un lugar donde ha habido pues un asesinato X, ¿no? O los típicos castillos o sitios europeos donde ha habido algún asesinato por el motivo que fuese, y de pronto la gente relata que como si se tratase de una especie de película en repetición, aún a pesar de los siglos o de las décadas, siguen registrándose eventos como si fuese no un ser inteligente de tipo espiritual que estuviera ahí habitando, sino como si fuese una energía residual que de cuando en cuando pues aparece también en alguna fotografía o en alguna psicofonía, pero más eso.
A eso me refiero. Exactamente, esa es mi hipótesis, esa es mi hipótesis. Sí, podría ser, y ahí yo también estoy de acuerdo en que es lo más probable. Ahora, ¿cómo se liga esto con el fenómeno de la teleportación? Ya es un poquito más complejo, si acaso hay alguna relación. Y también lo otro que has mencionado de que aparecen seres extraños en esa zona, o sea, como se dice, para rizar el rizo, ¿no? O sea, si ya había suficiente con la luz, con la presencia de este sujeto en la vida de esa zona, y todo ello, también hay, por ejemplo, quizá a modo de cerrar esta conversación, coméntanos sobre algunos de los seres extraños que han sido avistados en esa zona de Hernandarias. Bien, yo hago un rápido comentario y cierro con dos relatos muy breves. El comentario muy rápido es el siguiente. ¿Cómo se relaciona con la teleportación? Realmente no lo sé. Pero digo, además no quiero caer en la soberbia intelectual de querer tener explicaciones para todo. O sea, como decía el poeta Paul Eluard, los mejores enigmas son aquellos que no se pueden resolver, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir avanzando cuando podamos hacer regresión hipnótica, ¿no? De este joven ahora, pero poder, si yo ahora simplemente explicara de una manera agradable al oído cómo se relaciona todo con todo, creo que sería más pedantería, como te decía, intelectual, que una conclusión de como investigador. Estamos en proceso. Antes de que continúes, no quiero dejar pasar algo que me ha venido a la mente en este momento. Se relacionaría, desde un punto de vista hipotético, según lo que venimos hablando, la luz del correntoso con lo que hacía este sujeto que justamente pues atacaba a niños. Y justamente el evento de la luz que aparece y la teleportación de esta persona le ocurre a un niño, cosa, pienso yo, no menor si vamos a atar cabos, ¿no? Así es. Esa es una observación muy criteriosa y muy significativa. Es verdad, no es cualquier persona quien es víctima de ese episodio, es un niño. Así es. Ahora sí, prosigamos con el tema de algunas criaturas extrañas que se han visto en Hernandarias. Dos casos. Cuando hablamos de criaturas extrañas, estoy hablando de dos tipos. Unas asociadas a presuntos residuos psíquicos de personas fallecidas, espíritus fantasmas, y otro asociado a los casos más clásicos de aterrizajes de ovnis. Porque yo decía al principio, es una zona forteana, insisto en este término, las zonas forteanas se caracterizan por reunir fenómenos enigmáticos que parecen no tener ninguna relación entre sí. Alguien podría decir, ¿qué tiene que ver el aterrizaje de un ovni con la aparición de un espíritu? No tiene nada que ver, excepto que todo ocurre en el mismo lugar. Esto es lo que define a las zonas forteanas. Y dos episodios, uno que de hecho es lo que tenemos agendado como próxima investigación. Hay un punto en un camino secundario que pasa sobre un puente en las afueras de este pueblito, pero a 3 kilómetros del pueblo, nada, ahí nomás, donde en noches de tormenta o donde se acerca una tormenta, los automovilistas se cruzan en plena carretera con un hombre andrajoso que camina de la mano de uno o dos niños, según el caso, al punto que algunos hacen violentas maniobras para evitar arrollarlos. Y que cuando se detienen para ver si pasó algo, e inclusive pensando que es gente que está en situación de riesgo, no queda absolutamente nadie. Esto le pasó inclusive a uno de los miembros de nuestro equipo, quien con su esposa estaban regresando una noche al pueblo y literalmente casi atropellan a esta aparición, que cuando frena y mira, ahí no había absolutamente nadie. En ese punto, hace unos 20 años atrás, hubo un grave accidente de tránsito donde falleció un hombre y sus 3 pequeños hijos. Este es un caso muy típico de los que hemos leído tantos, pero que sigue apareciendo recurrentemente en un punto específico que vamos ahora a tratar en poco tiempo, cuando dispongamos de la oportunidad de monitorear y ver si se produce en presencia del equipo de investigación.
En cuanto a lo otro, ha habido varios casos en el pueblo de observaciones colectivas de ovnis. Aquí acudo a la idea más clásica del ovni, del platillo volante, como ¿no? nave venida de otros mundos. Claro, sí, exactamente, acudo a ese estereotipo. Casos donde inclusive centenares de personas en el pueblo, supongamos un corte masivo de electricidad, todo el pueblo, un día cálido, agradable, una noche mejor dicho, cálido, agradable, se corta la electricidad en todo el pueblo obviamente sale a la puerta, a la calle, a hablar con los vecinos, y el pueblo es sobrevolado bajo altura por un objeto luminoso discoidal. Y en una ocasión en particular, dos familias ubicadas a decenas de metros la vivienda de uno de la vivienda de otro, ven que sobre el espacio que media entre ambas, muy cerca de la costa del río, se detiene una nave extraordinariamente luminosa. Y cuando ambas familias, cada una en su casa, salen afuera para observarla, en el espacio físico entre las viviendas ven un grupo de seres pequeños, delgados, de cabezas muy desarrolladas, que pasan casi corriendo a gran velocidad y se pierden entre las sombras. Ese es el tipo de observaciones que se registran en el lugar. Es un caso bastante típico, ¿no? Los clásicos seres macrocéfalos y que a veces a lo lejos confunden con niños perdidos. Comentaba, claro, que iba a citar casos ya mucho más clásicos de la literatura ufológica, pero que también ocurren ahí. Y eso también es muy interesante, ¿no? Porque además de producirse, nosotros en nuestra última investigación del terreno hemos reunido una docena de relatos, y varios de ellos es con múltiples testigos. Y esto es lo interesante, ¿no? Yo soy un defensor de lo que en investigación se llama la contraencuesta, que es volver a investigar un caso años después que ha ocurrido, ¿no? Y comparar los relatos de los testigos, sus dibujos, sus descripciones, lo que señalan en el terreno con lo que dijo, con lo que dibujó, con lo que señaló cuando se le hizo la primera entrevista. Y eso lo hace a este lugar un espacio fértil para eso, porque tenemos los testigos que siguen viviendo ahí y a los que podemos volver a entrevistar una y otra vez para pulir cada vez mejor nuestras conclusiones. Sí, esto también digamos que es bastante importante en general en todos los casos, no solo que implican cuestiones del misterio, sino hasta en otros ámbitos, porque no solamente hacerlo tiempo después, sino también que lo hagan distintas personas, porque a veces resulta que no es solo que no aperturen su confianza de la misma manera a uno que a otro, ¿no? Que no sea el mismo rapport, por decirlo así, sino que también puede ser que lo que digan no coincida necesariamente y entonces ahí nos pongamos en lo de o está diciendo partes de la realidad distintas a cada uno o aquí hay otra cosa un poquito ya lindando quizá con la imaginación, por no ser malos, ¿no? O sea, siempre es muy bueno utilizar ese tipo de técnicas, Gustavo. Realmente me he quedado muy sorprendido con este programa que estamos tratando sobre Hernandarias. Ya había tenido una sorpresa previa, como digo, cuando hace muchos años escuché en tu podcast Al Filo de la Realidad, que invito a los oyentes que también lo busquen en iVoox, que bueno, está tanto en aplicativo como en iVoox.com, en internet, y pues ahí puedan disfrutar de todos sus programas. El caso de Hernandarias me sorprendió mucho y ahora ya conversándolo bidireccionalmente, valga la redundancia contigo, me resulta aún más fascinante, ¿no? Ojalá que en alguna ocasión, que espero sea muy próxima, que esté por Argentina, quizá haya la oportunidad no solo de conocernos, sino incluso de visitar Hernandarias, ¿no? Sería un enorme placer, Fernando, recibirte aquí, como, bueno, también en alguna visita mía a tu hermoso país, poder encontrarnos y profundizar en estos temas y estrecharte en un abrazo. De hecho que sí, Gustavo. Más bien, un gran abrazo para ti, mi agradecimiento por haber estado en este programa y espero que haya una próxima ocasión no tan lejana en el tiempo. Estoy seguro que así será. De repente hablamos sobre Sintra o sobre algunos de estos otros lugares que has investigado a profundidad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti y un saludo cordial y enorme a tu audiencia y hasta cualquier momento. Siempre a disposición. Que estén bien. Gracias, Gustavo.
Bueno amigos, ha sido Gustavo Fernández desde Argentina, quien en esta ocasión nos ha hablado sobre uno de esos enclaves que, o sea, cuando uno se refiere a Argentina, generalmente hablando de temas de misterio, de lugares donde ocurre lo insólito, le viene de primeras el Cerro Uritorco y Capilla del Monte, que yo espero poder visitar si todo va bien el próximo año, ¿no? Por eso mencionaba el tema de Argentina. Pero hay otros más, también como nuestro país. A nuestro país lo conocen en el extranjero cuando tú dices, ovnis en Perú, dicen en la zona de Marcahuás y la zona de Chilca, que quizá por estar más cerca a Lima, que bueno, hay todo el tema del centralismo, es lo que más destaca. Otros también hablan de la zona del Cusco, etcétera. Pero en realidad, cuando uno se dedica a viajar en la medida de lo posible, a entrevistar personas, a compartir, resulta que hay testimonios casi a cada paso que das, y cada uno más sorprendente que el anterior. Así que, bueno, más bien estamos llegando a la parte final, o mejor dicho, ya estamos finalizando esta edición de Misterios al Anochecer. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 7 de la noche, minutos más, minutos menos, a través de Estación Lamas 96.3 para toda la provincia de Lamas, también para los amigos que nos escuchan en Tarapoto, incluso hasta en Sauce, en Chasuta, nos han dicho por ahí. Justamente por esos rumbos, como digo, está una muy buena amiga, Yuriko Ávalo, a quien le mando saludos, porque sé que hasta ahora se ha quedado de seguro escuchándonos. De repente ya nos vemos en un ratito, Yuriko, y que tenga ella una muy buena estadía, al igual que todos los turistas que visitan la región y están escuchando Estación Lamas, pues sean bienvenidos y que todo les vaya muy bonito en su viaje.